De esa manera, muchos de nosotros no hemos sentido. Muchos hemos tratado de y nos hemos preguntado miles de veces. Aún podemos buscar y ver en la palabra que muchas personas tú le preguntas para qué está en la tierra, o cuál es su propósito, o para qué nacieron. Es más, podemos ver que muchos jóvenes, aún muchos de nosotros también, cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, preguntamos para qué estoy aquí en la tierra, para qué Dios me trajo a sufrir, por qué estoy pasando esta situación. Y siempre nos enfocamos en que para qué Dios tomó la determinación de traerme aquí en la tierra. Y muchas veces nos encontramos sin ese propósito, que el único que nos lo puede dar es Dios. Saben que esas interrogantes que acabamos de decir, de mencionar, son las que más nos preguntamos. Siempre le estamos cuestionando a Dios, diciendo que para qué nací, que por qué Dios me hace sufrir, que para qué estoy en esta tierra. Y comenzamos a hacer una serie de preguntas, el cual Dios, si esperamos con paciencia, a través del tiempo, nos va a responder. Pero muchas veces entramos como en una ansiedad por saber para qué estamos acá, por qué nacimos, hacia dónde vamos, cuál es mi propósito en la vida. Y comenzamos a afanarnos por saber realmente todas esas interrogantes. También cuando nosotros llegamos al Señor o entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, hay una parte en la palabra que tenemos que entender que Dios tiene un propósito eterno y que ese propósito eterno lo tiene con toda la humanidad. Ninguno de los que estamos aquí en este momento en la tierra vinimos por una simple casualidad. Vinimos todos con un propósito. Y esto lo podemos referir si, por ejemplo, nosotros podemos buscar y pensar en un inventor o una persona que crea algo. Cuando ese inventor o ese creador de un objeto, cualquier cosa, siempre lo va a crear con un propósito. No simplemente crearon la televisión para arrumbarla y tirarla ahí. La televisión tiene un propósito por el cual fue creada. Hay un texto que vamos a leer que está en Efesios 1 del 9 al 12. Vamos a dejar que el pastor lo lea. Sí, dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ella pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él ha prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso... ¿Sí? Porque vamos hasta el 12. Hasta 12. Dios quiso que los judíos fuéramos lo primero en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ok, ustedes lo pueden leer en otra versión, ahí está en la TLA. Pero aquí nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó con un propósito. Dios tenía un propósito cuando nos creó. Pero aquí podemos darnos cuenta de que nuestro propósito, nuestro mayor propósito es manifestar al Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. Ese es el principal propósito de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros encontramos realmente ese propósito, eso se convierte en una plenitud en nuestras vidas y no andamos buscándole sentido a la vida y podemos tener un enfoque directo. Yo creo que ayer yo decía algo en el discipulado, que cuando una vida carece de propósito, anda divariando, pero cuando una persona o una vida tiene un propósito definido, las cosas fluyen, no importando la situación, y pueden mantenerse caminando en ese propósito. Podemos darnos cuenta de algo de Pablo, que estábamos hablando el pastor y yo esta tarde, y nos podemos dar cuenta que en las cartas que Pablo habló hay varias partes donde Pablo dice, que es una parte donde vamos a hablar. Hay una parte en Hechos que él dice que Dios lo llamó, o Dios le dio un propósito en el momento que lo llamó cuando iba camino de Damasco, que tuvo el encuentro con el Señor.
Pero hay otro momento donde Pablo dice que desde el vientre de su madre lo había apartado. Muchos de nosotros utilizamos el término, no, Dios me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero sin embargo, Pablo llegó a tener un entendimiento y una revelación más profunda con el Padre, donde pudo entender que Dios lo había llamado o que Dios lo había escogido y tenía propósito con él desde mucho antes, o sea, desde antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas que tú y yo estamos viendo existieran, ya Dios tenía un propósito con nuestras vidas. Sépase que en todo el mundo, en toda la tierra, la persona, no importa de qué religión sea, nace con ese sentir de saber para qué fue hecho, qué va a hacer en la vida. Entonces lo que pasa es que muchas veces la gente actúa de manera como desviada, extraña, y realmente, como dice mi esposa, todos en la vida nacimos con un propósito, ya sea bueno o malo, porque recuerden que hay personas que ejecutan su propósito para cosas malas, o sea, su propósito es hacer el mal. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, entonces nuestra mente es renovada, recuerden, entonces Dios no, nos da como ese enfoque y nos renueva la mente y nos hace sentir a través del tiempo en su camino para qué Él nos hizo. Ok, ustedes saben que también estábamos hablando sobre esto, que por ejemplo la persona que creó la almohada, a todos nos gusta la almohada, ¿verdad? Que son ricas para dormir. Pero la persona que creó la almohada la creó con un propósito. Y el propósito de la almohada, muchos vamos a decir, bueno, para ponérsela debajo de la cabeza y dormir. Pero la almohada fue creada para provocar comodidad en nosotros. Porque la almohada no solamente la utilizamos en la cabeza. Luego vinieron los cojines, que son partes como almohadas más pequeñas, y lo utilizamos para agregarnos en el mueble. También la utilizamos para ponernosla en los pies. Aunque la almohada, la función original fue para ponerla en la cabeza. O sea que quien pensó en el almohada, pensó que era Para ponérsela en la cabeza, pero yo me imagino que para la cabeza, para que duerma bien, la comodidad. para crear una comodidad. Pero ¿qué sucede? Sabemos que la almohada, aunque tenga un propósito que es dar comodidad, tiene diferentes funciones. La podemos utilizar para poner los pies, para poner la espalda, para poner la cabeza. Entonces, esto es un simple ejemplo de que algo que tiene un propósito definido puede servir para varias cosas. Y yo le hablaba hoy en el devocional que hay cosas que nos pueden indicar a nosotros cuál es nuestro propósito, hacia dónde, o sea, dependiendo de qué yo tenga necesidad, de cuáles sean mis pasiones, cuáles sean mis deseos en la vida, yo voy a enfocarme en ese propósito que Dios, y son como pequeños indicadores que Dios nos da. Pero cuando tú y yo entendemos que hay un propósito mayor que manifestar al Hijo en nuestras vidas, dice la palabra que Él es la plenitud en todo en nuestras vidas. Pero dame aclaración. O sea, vean esto, Dios, como Pablo dice, que desde la fundación del mundo ya está predestinado. O sea, ya Dios nos dio un propósito, que ahorita vamos a saber cuál es. Pero aparte de eso tenemos un llamado, o sea, y tenemos funciones, somos multifuncionales. O sea, tenemos un solo propósito, pero tenemos funciones que hacer. Tenemos, otros cantan, otros hacen dramas, otros predican, otros son evangelistas, usan talentos para pintar, periodismo, cristianos, o sea, en cuanto a interno se refiere. O sea, Dios puede usarnos de muchas formas. Para eso son los dones. Y no se puede confundir funciones, llamado, con propósito. El propósito es diferente al llamado y a las funciones. Ok, también nuestra función principal entiendo que es servir, porque no importa qué llamado estemos ejecutando, realmente el servicio es lo principal en nuestras vidas. Nosotros servimos para amar, pero también estamos llamados a restaurar, estamos llamados a prestar, a dar la mano y estamos llamados a amar. Sí, mamá, dame un segundo para leer ese texto para que apoye lo que está diciendo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya,
creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios creó obras buenas para que nosotros pudiéramos manifestarla y para que nosotros pudiéramos andar en ella. Hay un instinto y algo que nos lleva siempre a conocer el propósito. Uno siente una satisfacción cuando tú le sirves, cuando tú ayudas a una persona. Y eso es parte de tu propósito, del propósito que Dios ha puesto. Y yo ponía el ejemplo de Jesús. Jesús sentía compasión por las personas y sentía compasión ayudar. Y yo no sé en qué ámbito de nuestras vidas muchas veces nosotros estamos parados en un momento y nosotros vemos que alguien necesita nuestra ayuda y nosotros podemos ser ese instrumento de Dios para ayudar. Ahí eso es parte de nuestro propósito como hijos de Dios, de lo que Él definió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestro propósito principal es manifestar al Hijo de Dios. Y se lo dije anteriormente, por eso es que la palabra dice que Él lo llena todo en todo y que por Él fueron creadas todas las cosas, sea la que está en el cielo y sea la que está en la tierra. O sea, todo fue creado por Él y por medio de Él, y que en Él todas las cosas subsisten. Nuestra sustancia, nuestra subsistencia está ahí en el Hijo de Dios. Y el propósito, podemos buscar el propósito de Jesús. El propósito de Jesús fue venir al mundo, o sea, a traer el mensaje y morir por cada uno de nosotros, traer un mensaje de salvación para restaurar nuestras vidas y para que nosotros pudiéramos acceder al Padre, ya que habíamos sido destituidos de ese lugar al cual tú y yo pertenecemos. Y que vale, mi amor, destacar ahí, en ese ámbito, que Jesús cumplió su propósito al pie de la letra. O sea, Jesús siempre se mantuvo enfocado en la misión, en lo que ya él había conversado con su padre antes de venir. O sea, todo eso no fue así. Todo fue consensuado, hablado, para él poder venir y cumplir ese propósito. Ahora, ¿qué hacer cuando ya tú sabes, cuando ya sabemos que tenemos ese propósito, el cual mencionó mi esposa? Es seguir caminando bajo esas funciones que conllevan ese propósito. Recuerdan que las funciones no son más importantes que el propósito, ni tampoco el llamado es más importante que el propósito. Tú puedes estar llamado, pero andar sin propósito. Tú puedes tener funciones, pero no puedes tener propósito. No puede estar llevando a cabo el propósito, porque si es por propósito, todos tenemos el propósito, sino ejecutar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esta parte es importante de que nosotros podamos entender. Decimos propósito, pero hablan de propósito, y a veces cuando tú le dices a los jóvenes, mira, Dios tiene un propósito contigo, Dios lo tiene. O sea, no es algo que uno está profetizando al azar, es algo que está establecido en las vidas de ellos, porque Dios es nuestro creador. Y como le dije, cada persona que crea algo, lo crea con una función. O sea, si tú haces algo, si tú inventas algo, los inventores, todas las personas que han creado algo, lo hacen con una función específica. O sea, lo hacen con un propósito específico, para tener varias funciones de eso. Ahora, ¿cómo yo puedo descubrir mi propósito? Y como hemos estado hablando, el propósito tú lo descubres yendo a tu creador. O sea, el propósito tú no lo vas a encontrar yendo a otra cosa. O sea, por ejemplo, que si hay un problema en mi lavadora, siempre he hablado del manual, que cuando nosotros compramos un celular o compramos una computadora, lo que sea que electrónico, todo lo que es electrónico trae un manual. Aún lo más mínimo siempre trae un manual. Pero nosotros estamos acostumbrados a aprender a punchar. Y cuando estamos punchando, o sea, podemos dañar eso que acabamos de comprar y no tomar el tiempo para nosotros leer ese manual. Hay personas que toman la Biblia como el manual de vida, pero yo entiendo que la palabra es algo más que un manual. Pero si yo voy y me acerco a mi Padre Celestial, Él me va a dar la directriz de lo que Él planeó para mi vida. Y esto es realmente lo que nosotros estamos motivándolo a ustedes como iglesia, como hijos de Dios, a que se puedan acercar al Padre, porque solamente el Padre conoce su propósito. Nosotros podemos ver que muchos padres nos dicen, por ejemplo, cuando tienen un hijo, y dicen, wow, a lo primero los padres queremos tener hijos, ¿para qué? Para tener un niño, para cuidarlo, para amarlo. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Y para esto yo quiero hacer un pequeño, antes de que el pastor entre,
quiero poner un ejemplo de Ana. Y lo hemos hablado mucho. Ana fue la mamá de Samuel. Y Ana quería tener hijos porque ella era atacada por la otra esposa del Cana, que era Penina. Penina tenía muchos hijos y Ana, sin embargo, no tenía hijos. Pero Ana quería tener hijos para sentirse satisfecha de que ella también le podía dar hijos a su esposo y para no ser la burla de Penina. Pero sin embargo, Ana estaba orando de una manera incorrecta. Ella estaba pidiendo hijos para suplir sus propias necesidades o saciar sus propias necesidades. Entonces, ¿cómo pongo el ejemplo aquí? Cuando Ana oró de la manera correcta hacia el propósito de su hijo, que se necesitaba que un sacerdote para el pueblo de Israel, a causa de que había, ya el sacerdote que estaba no estaba dispuesto y Dios necesitaba que viniera un sacerdote. ¿Qué pasó? Ahí automáticamente dice que cuando Ana clamó y le dijo al Señor, te lo voy a entregar a ti, ahí el Señor hizo el milagro en la vida de ella. Ahora, ¿con qué propósito tú y yo estamos orando? Vamos a llevarlo a este ámbito. ¿Qué nosotros estamos pidiendo? Todas las cosas que son creadas, que son hechas, que son ejecutadas en nosotros como hijos de Dios, tienen un propósito eterno. Y cuando nosotros oramos y nos conectamos con nuestro Padre, y Él nos lleva hacia ese propósito de lo que Él quiere. Porque la misión de Samuel no era cumplir con la necesidad de Ana como madre. El propósito de Samuel era que Dios necesitaba un profeta para su pueblo en ese tiempo. Y ese era el propósito de ese niño. Yo me imagino que desde que ella lo destetó, lo llevó al templo. Pero yo me imagino que ella le decía, acuérdate que tú naciste para servir en la casa de Dios. Tú naciste. Y yo creo que esto es algo que como madre tenemos que decirle a nuestros hijos. Tú naciste con un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que tú tienes? El principal que nosotros conocemos es que nacimos para adoración del nombre de nuestro Padre y para manifestar a Jesús, el Hijo de Dios, el ejemplo a seguir en nuestras vidas. Cuando nos direccionamos hacia este propósito, las cosas cambian realmente y vemos la vida de un enfoque diferente. Recuerden que el significado de propósito es tener la determinación de hacer algo. O sea, no perder el enfoque, estar determinado a hacer eso durante toda tu vida. Y hablaba con mi esposa de que las pruebas y las vicisitudes, nada ni nadie va a quitar ese propósito. Recuerda eso, que por más pruebas que te vengan, por más sufrimiento que tú pases, por más cosas que te vengan encima, eso no va a quitar ya el propósito que Dios determinó para tu vida. O sea, y recuerden lo que dice en Jeremías 29:11, que dice que Dios sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Y no son planes de mal, no son cosas malas, sino son planes de bien. O sea, y cuando leemos esa palabra, nos confortamos y nos sentimos contentos de que tenemos un Dios de que siempre está pensando para bien con sus hijos. Y Pablo en Romanos 8 dice que ¿quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién nos va a separar de ese propósito? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni desnudez, nada en el mundo te va a poder desligar de ese propósito, el cual tú tienes como hijo con tu Padre. Con relación a esto, cuando nosotros conocemos nuestro propósito, y usted lo puede buscar, usted le va a encontrar un sentido mejor en su vida y va a comenzar a caminar en ese propósito. Y todo lo que no acontece a nosotros, como le explicaba antes, Dios no está jugando a los dados y que lo tiró y punto, ya aquí sucedió esto, no. Dios todas las cosas las tiene planificadas para nuestras vidas. Y como Dios la tiene planificada para nuestras vidas, cada evento, todo lo que te sucede es con un propósito. Así es. Para Dios provocar ese propósito mayor en ti. Por eso es que nosotros amamos mucho el texto que dice, a los que aman a Dios todas las cosas se le obran para bien. Pero entendemos que el mal en nuestras vidas se va a convertir en bien. Porque si Dios permitió que nos pasara esa situación, es con un propósito. En el momento en el que estamos pasando la situación no lo entendemos. Pero luego más adelante podemos decir, wow, papá, tú lo permitiste en mi vida para esto. Y porque Dios, cuando estamos alineados a su voluntad, porque es su voluntad en nuestras vidas,
las cosas suceden de una manera sobrenatural, comienzan a fluir lo que es su voluntad en nuestras vidas. Y la gente dirá, bueno, porque es que uno se vuelve como insensible cuando uno como que se convierte. Y es que como que las cosas no dan lo mismo, porque estamos entendiendo que aunque estemos pasando esta situación, aunque nuestros ojos estén viendo la situación mal en este momento, aunque uno es fácil predicarlo y decirlo, pero cuando uno está en el momento que está llorando, jalándose de los moños, diciéndole, Señor, porque a mí... Pero he aprendido en este tiempo que es mejor preguntarle a papá y decirle, ¿para qué tú estás utilizando esto? ¿Qué vas a hacer, Padre, en mi vida con esta situación? Hay situaciones que a veces no encontramos, o sea, no encontramos entre la espada y la pared, pero es para Dios manifestar su gran amor sobre nuestras vidas. No olviden nunca eso. Y que todo lo que acontece en nosotros es con un propósito, con el propósito de cumplirse el mayor propósito, que es el propósito eterno que el Padre tiene para nosotros. Amén. Y ya para terminar, por el tiempo, recuerda, hay gente que se enfoca más en el llamado que en el propósito. Y recuerden, aunque es un poco contradictorio decirlo, el propósito está primero que el llamado. Recuerda esto. Hoy vemos bastante gente, aún gente reconocida, que se enfoca más en el llamado que en el propósito. Y si es así, entonces te va a ir mal, no te va a ir bien. Porque tu enfoque principal debe de ser el propósito por lo cual tú estás en este mundo. ¿Ok? ¿Para qué naciste? ¿Y qué tú vas a hacer de aquí en adelante? Y miren lo que dice aquí en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean esto, que primero es el propósito, entonces luego el llamado. Cuando tú entiendes para qué tú estás en este mundo, en esta tierra, entonces tu llamado va a tener sentido. Entonces tus funciones las vas a hacer con más amor, con más ahínco, con más pasión, la vas a hacer mejor porque ya entiende para qué tú estás en este mundo, para qué Dios te creó. Es así de sencillo. Primero propósito, luego llamado y las funciones. Ok, yo me imagino la satisfacción que sentía. Por eso era que Jesús tenía un enfoque claro. El principal propósito era acercarnos al Padre. Y ese era el propósito de Jesús. Él hizo la función de que murió por nosotros. Pero el llamado, podemos decir, morir en la cruz. Pero el propósito principal de Jesús era mostrarnos al Padre a través de su palabra. Entonces no podemos perder el enfoque de lo que la palabra nos está diciendo. O sea, si nuestro propósito, el propósito de Jesús era mostrarme al Padre, pero tu propósito y mi propósito es mostrar al Hijo de Dios en nuestras vidas. Y luego de ahí viene la función, nuestro pastorado, todo el llamado que tú entiendas, porque nuestro llamado es tener una comunión con Él, pero todo lo que nosotros llamamos ministerio, ejecutar una función, nuestra carrera, ser médico. Y ustedes se dan cuenta que cuando tú estás cumpliendo con esto, que tú estás mostrando ser hijo de Dios, donde quiera que tú te mueves, si tú eres médico, si eres abogado, cualquier carrera que tú estés ejecutando, si tú utilizas eso para glorificar el nombre de Dios en tu vida, te va a dar una satisfacción plena en todas las cosas que tú haces. Entonces, sé que muchas veces dicen el propósito para qué y por qué. O sea, podemos confundirnos, pero hay un solo propósito. El propósito eterno es mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Mostrar al Hijo de Dios en todo su esplendor. Por eso es que la palabra dice que la tierra anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Como nosotros somos hijos de Dios, tenemos que manifestar el ejemplo que es Cristo. Entonces, después de ahí comenzamos a cumplir todas las funciones. Ahora, imagínate que yo esté haciendo mi función de, por ejemplo, de pastora, pero yo no muestre a Cristo en lo que estoy haciendo. Entonces, estoy desvirtuada realmente de lo que es en sí el propósito. Cuando tú persigues el propósito y vas hacia ese propósito, nada te va a poder detener. Y entender que es parte del propósito de Dios podernos ayudar a poder rectificar, a poder cambiar, transformar, hasta que se haga lo más lindo de nosotros, que es expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces,
Nos quedamos hasta aquí. Dios le bendiga. Le amamos mucho. Muchas Y bendiciones. que tengan feliz resto de la noche. Bendiciones. Bye.